No sé. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Un Muchas gusto. gracias, maestro, por acompañarnos hoy y regalarnos su presencia, que bueno, que también es eh, un símbolo de una experiencia. Así que le agradezco que nos las quiera compartir también y vamos a hacer la presentación oficial. Para los que no conocen al maestro Siegfried, bueno, realmente su semblanza es muy larga, la redujimos por cuestiones prácticas, porque la verdad es que, bueno, uno también siente, ¿no? A la otra persona, más allá de su currículum, pero bueno, como una forma también de cariño, él es fundador de ISTAC, Multiversidad AC, allí en el Iztaccíhuatl. Tiene este asra maravilloso que seguramente nos podrá compartir algo acerca de ello. Él es co-creador del Yoga Art Festival, médico y mentor de varias generaciones de holoterapeutas de la nueva era, maestro de yoga desde hace 50 años. No sé si esto está un poquito atrasado, maestro, y a lo mejor ya son más. Cuando saqué esta semblanza, puede ser que ya tenga más, ya haya pasado unos años después de que escribieron esto, y con una larga trayectoria en el camino de la autotransformación. Y en lo personal, bueno, el maestro, el doctor Siegfried, es alguien que me inspira mucho. Y cuando estábamos hablando de compartir de este tema tan polémico, dijimos, ¿será que lo hacemos? ¿No nos irán a correr? ¿Será que estemos listos para hablar, como dijo la maestra Lucy, de que todo es sagrado y las plantas también están en nuestro interior? Bueno, pues yo creo que sí estamos listos porque vamos a hablar de eso hoy. Así que muchas gracias, maestro Siegfried, bienvenido. Mi querida Nanti, ¿te gustaría dar alguna introducción antes de empezar con el maestro? Bueno, sí, nada más me gustaría comentar que, como ya se dieron cuenta, es una serie de charlas que vamos a abordar desde diferentes ámbitos. Quisiera aclarar que no estamos promoviendo el consumo de ninguna sustancia ni nada por el estilo, sino queremos abordar sobre el contexto social, cultural y espiritual que se ha vivido en los últimos años, más o menos a partir de 1950, tal vez un poquito antes, y que ha derivado en la explosión que ha habido de ofertas sobre el uso de plantas sagradas, pero sobre todo vamos a tratar de explorar el contexto espiritual y emocional que estamos viviendo como sociedad y las necesidades individuales que han abierto e incluso los campos de investigación que se han abierto, como es en el caso del CBD, y cómo podemos nosotros navegar en medio de toda esta información para tener pues un criterio propio para poder elegir e incluso una serie también de conocimientos sobre cómo se pueden usar, no usar, para qué sirven, para qué no sirven estas plantas sagradas y como les dije, toda la investigación secundaria de la cual yo creo que toda la sociedad se ha beneficiado en este aspecto. El día de hoy es la introducción, donde pues voy a dejar que la mayor parte del tiempo, vamos a dejar que la mayor parte del tiempo hable el maestro Siegfried, pero pues sí voy a hacer algunos paréntesis para hacer algunas preguntas y sobre todo pues aprovechar de su experiencia, porque a diferencia de Toshan y yo, pues él vivió el mero meollo del surgimiento de todas estas cosas. Entonces, pues yo creo que tiene muchas cosas que compartirnos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, bueno. Lo que a mí me gustaría, en vez de echarles aquí todo un speech, que entremos desde el inicio en un diálogo, o por lo menos preguntas, porque esto funciona mejor para mí, porque cada pregunta es una invocación. Y la invocación va más allá del personaje, su conocimiento, su currículo, etcétera, sino precisamente estando en este espacio, como ahora hemos empezado todos los domingos también de compartir lo que en la tradición de la India lo llaman el satsang. El satsang es, ¿no? Sat, verdad, lo espiritual, el sang, el compartir, etcétera. Y eso de que un maestro responde, pero para eso necesita también entrar en este espacio donde no solamente, o sea, se utiliza la razón y la persona y el ego, pero para servir
a un propósito en el cual pues descubrimos conjuntamente verdades. Y aquí no se trata tampoco de simplemente utilizar aspectos, pues básicamente científicos, etcétera, sino desde la propia experiencia. Y también de antemano les quiero decir, nada de lo que voy a decir tiene que considerarse como algo absoluto, sino es mi experiencia, mi visión y lo que percibo y lo que me llega en este momento, porque sí, efectivamente es un tema muy interesante y también obviamente muy polémico. Así que, pues, si alguien se quiere lanzar para hacer alguna pregunta, podemos empezar por ahí. Muchas gracias, maestro. Les invito que levanten su manita, que escriban aquí en el chat, que aprovechen. Bueno, por algo estamos aquí todos. La verdad es que en el contexto en el que la mayoría, no sé, de los que nos encontramos, hay muchas personas que están desde hace muchos años en la orden del Aquarius, que son parte de la tradición del yoga, de la meditación, y me parece que se ha vuelto algo muy, tal vez hasta como un sentido prohibido, ¿sí? Así como lo ha plasmado la sociedad, el uso de plantas, de sustancias, y por eso es tan polémico, por eso es posible que muy pocos se atrevan a hablar, más bien vienen a escuchar, a ver qué onda, pero ya empezaron a salir las preguntas, A ver, maestro. Así empezamos que con Silvia adelante. Patricia. Si puede abrir su micrófono, Silvia Patricia. Gracias, Gracias, Nuri. gracias. Muy buenas noches, querido maestro Siegfried. Eh, Le saludo con mucho cariño. Entiendo, y eso es algo conocido, todas las plantas tienen una función, o sea, todas las plantas, algunas que tienen funciones que para la cabeza, otras que para la panza, otras que para diferentes funciones. También así, estas plantas que se dicen sagradas, pero que también cumplen su función, es decir, de alguna manera y con alguna intención cumplen su función. La pregunta es, ¿por qué entonces se les ha satanizado tanto? Es decir, el uso es con la intención, con el conocimiento pleno de su función. Pero ¿por qué se les ha satanizado? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, mi percepción al respecto es que no es el problema la planta en sí, aunque hay plantas también y hongos que matan, ¿verdad? Eso sí es un problema. Aquí el tema en estas plantas es que sí son capaces, y bien, les puedo adelantar que he tenido mis propias experiencias en su momento, ¿no? No soy un teórico al respecto. Y con varias, en un cierto tiempo de joven, pero curiosamente mi propia experiencia no surgió de lo típico, ¿no? De que vamos a fumarnos esto y el hashish y después el LSD y todo esto, sino desde entonces, porque yo ya estaba practicando yoga, no había encontrado todavía a la Suprema Orden de Acuarios ni la GFU. Ya desde entonces era como, a ver, qué interesante es, qué podemos aprender ahí, cómo lo experimento en diferentes situaciones. Y entonces era cabalgando en la montaña o esquiando o buceando o haciendo diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se sataniza? Pues no por la planta misma, sino por la forma como diferentes personas la utilizan. Porque cuando se les da el nombre de planta sagrada, bueno, pues nos vamos un poco atrás en civilizaciones indígenas sobre todo, pero hay que tomar en cuenta que ellos vivían ya muy cerca de la naturaleza. Entonces tenían realmente una fuerza que obtenían de la naturaleza, de los bosques y de estar curtido con los diferentes elementos y climas, etcétera. Y dentro de esto, la búsqueda a comprender la vida y a la vez conocían los efectos de la planta
y entonces les abrían ventanas, les abrían puertas, les abrían entendimiento en esa dirección de comprender pues el misterio de la naturaleza y cómo funciona. Ahora, eso es un tema y eso es un ambiente, pero en lo que se ha convertido, y esto tiene más que nada que ver con el nivel de evolución de cada individuo, porque tenemos que tomar en cuenta que hay tres grandes niveles de evolución. El primero es de la necesidad que surge desde el instinto de conservación. Todos trabajamos con él y está perfecto. Y este también incluye la parte de la autogratificación. Eso es un nivel de evolución. Y mientras estamos en cuerpo humano, de alguna manera vamos atendiendo esto. Solamente que en ese nivel, cuando es lo único que hay, ahí reside, por ejemplo, el ego. Y ahí reside el miedo. Y desde ahí, después el individuo quiere cosas y desea conocimiento y desea poder. Y entonces las personas que tuvieron acceso a plantas de esa naturaleza y tuvieron experiencias que se les abrió una ventana, pues no sabían realmente qué hacer con esto todavía. Y muchas veces incluso esa ventana a otro nivel de la conciencia, una conciencia alterada, pues se convertía en una trampa porque no la podían cerrar otra vez. Y eso creaba mucha confusión en estas personas. Y después hay el otro tipo de personas que dicen, ay, qué interesante, hay gente que quiere esto, se los podemos vender sin darse cuenta que de ahí se daban cuenta pronto, y de ahí viene la satanización de los efectos de la dependencia. La dependencia y con algunas de las plantas incluso de manera fisiológica, donde si no se utilizaba había un síndrome de abstención porque se convertía en un vicio. En algunos simplemente un vicio mental, es que quiero más de esta sabiduría, de este conocimiento. En otros más a nivel físico del cuerpo, etcétera. Y claro, todo el tráfico con las drogas, etcétera, de diferentes tipos, ya no nada más las sagradas, sino ahora los que abrían otros espacios, incluso los sintéticos y todo eso, aunque no entran en esa categoría, pero era como una consecuencia por no saber manejarlo. Entonces, de ahí, claro, eso causaba mucha, y sigue causando, mucho sufrimiento en muchos seres humanos y bueno, pues desde ahí era natural de, pues sin saber muy bien la diferencia y cómo se podía utilizar realmente, de meterlo todo en una sola olla. Dice, todo eso son drogas y son alucinógenas y son que crean vicios y crean dependencia y además es el narcotráfico que etcétera, etcétera. Entonces vino esa exageración, diciendo, por ejemplo, con el cannabis, incluso con el que tiene la sustancia, pues que psicodinámica, pues a nivel de daño, realmente el cannabis no produce prácticamente ese vicio, es la mente que lo produce y a nivel de daño es mucho peor el alcohol que el cannabis, pero sí también crea dependencia en lo mental y la gente quiere utilizarlo como evasión en vez de realmente pues abrir una ventana, porque eso de abrir una ventana pues estaba interesante en ciertas culturas, como dije al inicio, pero también recuerdo al maestro Estrada, cuando le preguntábamos al respecto, él decía, de vez en cuando, si un maestro ve en su discípulo que trae una tabla aquí, ¿no? Y podría entender, pero no logra entender, el maestro podría decir, utilízate por esa vez
esta sustancia o esta planta sagrada y después hablamos. Entonces, desde ahí era claro que en sí, en la iniciación, los maestros y el maestro Estrada no satanizaba a la planta en sí, incluso con sus efectos, sino lo que se decía es, mejor no, mejor por la vía, despacito, con autodisciplinas, etcétera, para tener una base adecuada, pero en algunos casos donde esto no funcionaba lo suficiente y quedaban atorados en el entendimiento, se podía utilizar bajo la supervisión y la indicación de un maestro. Esto hasta ahí mi primera respuesta. Ok, hay una pregunta referente a eso, donde una persona dice que alguna vez usó plantas enteogénicas, que él ya sí sintió una expansión de la conciencia y que le gustó esa sensación, pero que después escuchó que a través de la meditación se puede lograr efectos similares y que quería saber su opinión al respecto. No son efectos similares, sino todo el proceso de la evolución nos va llevando paso a paso a experimentar otros niveles de percepción y otros niveles más sensibles de percepción y otros niveles de conciencia en una forma natural. De hecho, también, y no estamos buscando, por ejemplo, con la meditación y la yoga, las cuestiones de los poderes psíquicos, como en la India dicen los siddhis, que son poderes psíquicos, y quien los busca, lo busca desde su ego. Eso es uno de los temas. Pero en el proceso de desarrollo de la conciencia, de la comprensión, expanden las facultades cerebrales a nivel consciente, porque tenemos un cerebro que no se compara con ninguna megacomputadora, sino es muy superior a ello. Por eso facultades como telepatía, por ejemplo, son naturales para el ser humano, pero tiene que desarrollar su conciencia para utilizar estas facultades sin buscarlas, porque sería del ego, porque si lo hace, entonces los utiliza para el ego y ahí hay un gran peligro. Pero si la conciencia realmente se desarrolla, estos facultades también van a estar sucediendo poco a poco, cada vez más, y sin tener que buscar nada en particular, como la clarividencia y clariaudiencia, ¿no? Todas estas facultades psíquicas, simplemente el individuo vive su vida, hace su ritmo, hace su trabajo y de repente descubre que percibe mucho más que antes y tiene un estado de conciencia más permanentemente presente y no necesita ningún estímulo para eso y que además después de los estímulos con las plantas sí puede ser muy interesante, pero generalmente viene un bajón. Y claro, en la vida cotidiana también tenemos nuestros bajones, porque de repente pues estamos muy entusiasmados con algo y mucha energía, mucha alegría y el día siguiente pues todo se ve triste y gris. Es natural, pero la cosa, la forma natural de avanzar sin pues estar jugando, vamos a decir, en un sentido con eso, porque eso es lo que sucede. Si no fue bajo la instrucción de un maestro, el individuo buscó desde su curiosidad y sin realmente una guía, otras experiencias y estas, pues es más para mí, si de momento abren cosas interesantes, pero a final de cuentas hasta nos pueden atrasar en el proceso por haber tenido prisa de entrar en espacios que no habíamos construido todavía de manera sólida. Ujú. Ok, pues muchas gracias, creo que quedó muy claro. Chitcala, si puedes abrir tu micrófono. Sí, ¿me escuchan? Ok. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por esta conversación. Yo soy alumna de Anantli y estoy también como
a favor, de acuerdo en que las plantas medicinales, las plantas sagradas se utilicen meramente para fines medicinales. Yo siempre he estado a favor de eso y ahora en el diplomado con ella pues lo he corroborado. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo en esta era como de despertar masivo de conciencia surgen como muchas opciones con las plantas sagradas para alcanzar estados de conciencia que, como bien lo comentaba, se alcanzan naturalmente por medio de la meditación. Yo medito hace muchos años, desde niña, y realmente nunca he tenido necesidad de acudir a plantas sagradas para entrar en estados de meditación profunda. Pero en esta era me llama mucho la atención cómo está sucediendo esto y no termino como de entender y quisiera su punto de vista si acaso se trata de que se está queriendo una inmediatez de despertar de conciencia o a qué se debe como este auge en utilizar las plantas sagradas para alcanzar estados de meditación profunda, que como bien lo comentan, pues se puede llegar a esos estados de una manera natural por medio de la respiración, de mantras, etcétera, etcétera. Y bueno, aún me causa un poquito de confusión porque he visto como este auge y pues a mí yo que medito desde niña pues no me hace ningún sentido utilizarlas, pero quisiera saber su opinión al respecto de cómo cuál sería la diferencia de utilizarlas, no utilizarlas, es por este sentido de inmediatez, pero al final de cuentas es que causan un daño incluso fisiológico. O qué onda, qué está pasando. Gracias. Claro, si causan un daño fisiológico o no, eso depende de cuáles plantas y de qué cantidad y en qué condiciones, en qué preparación, etcétera. Pero la inmediatez, bueno, si vivimos en un mundo de fast food y fast todo, todo rápido, inmediato, ¿no? Y por lo tanto también hoy vivimos un momento extraordinario donde de por sí todo se está acelerando, todo el proceso en Acuarios, la cultura acuariana, el impositivo cósmico de todo lo que son las frecuencias de Acuarios, están en un proceso de rápido acelero. Hoy mismo entró Plutón, que se encuentra en Acuarios, otra vez en directo. Esto va a acelerar mucho más y clarificar justo estas cosas mucho más porque ya Plutón en Acuarios y en directo no anda con, no, quién sabe cómo sería, no, es así, y, o vas para adelante y estás de este lado del muro o no va. Sin embargo, justo también ese cambio, esa transición en Acuarios, ese, ¿cómo lo llamaríamos, no? Esta tendencia a lo espiritual ha provocado también, como muchas modas, la moda de yo también soy espiritual, yo también soy consciente, yo también esto y lo otro, ¿no? Y de ahí, de repente, pues entraban ciertas formas de tradiciones antiguas, incluso todo el tema de los mantras y los cantos. Algunos saben que una de mis hijas es Mirabai Seiba, es cantante junto con su esposo Marcos, que hacen conciertos en todos lados y han empezado sobre todo con los mantras del Kundalini Yoga. Muy bonitos. Ellos para mí son dentro de esto los mejores porque son auténticos artistas de la nueva era, porque lo hacen de corazón, no por la fama ni por cuánto dinero van a ganar. Tienen que ganar dinero, pero no, han producido muchísima música que toca el corazón. Y sin embargo, también la tendencia de trabajar con antiguas tradiciones en la misma manera, nada más ya la musicalización de estos mantras fue algo novedoso, porque allá en la India estuvimos en el Templo Dorado, en Amritsar, ahí cantan 24 horas y diferentes grupos se van turnando, pero el canto es bastante monótono y ahora, pues aquí en Occidente, desde que llegó Yogi Bhajan, pues han dicho, no, vamos a poner un poco más de música.
Pero también aún ahí hay una tendencia a veces de querer ir a la evasión al cantar horas y horas el mismo mantra. Porque en Acuarios el tema es conciencia, es saber, no es como estar entrando en estados meramente, pues, medio místicos, si lo queremos llamar así. Eh, y lo mismo está sucediendo con estas plantas medicinales. Ahora de repente toda la música de la moda es música medicina. Entonces es como una moda de espiritualidad, pero muy superficial en realidad, porque estamos imitando las tradiciones en vez de rescatar la esencia del conocimiento de estas tradiciones y adoptarlo a nuestros nuevos tiempos. Ahí seguimos cayendo en las creencias de Piscis. Entonces ahora el tema es ser consciente, pero hay una moda. Y claro, la moda está aprovechada por mucha gente que quiera esta inmediatez y además promete cosas. Hay mucha gente y muchos instructores y también gurús, ¿no? Que ayer estuve escuchando un astrólogo que solamente venden humo porque están prometiendo resultados rápidos a través de esas cosas de todo tipo y los retiros, etcétera. Hoy necesitamos más que nunca esa autenticidad, donde realmente hacemos un trabajo paso a paso, sin expectativa, porque toda expectativa, aun la expectativa a la iluminación, es del ego. Cuando entendemos esto, entonces suelta toda expectativa. ¿Cuál es la prisa? La vida se ocupa porque todo es necesario, perfecto y vinculado. Entonces, cuando eso lo tengo más presente, estoy a gusto con el ritmo que la vida me concede. No tengo que buscar cosas. Claro, si se me ocurre de repente y eso sucede, también es perfecto y necesario, ¿no? No es que esté mal o bien, no se trata de esto, sino cada quien tiene que tener más discernimiento para poder saber qué es el siguiente paso para mí hacia adelante y hacia arriba. No para juzgar a los demás, pero a veces estas cosas no son para adelante y para arriba, sino para abajo y para atrás, porque me engañé de abrir y experimentar de momento un nuevo estado de conciencia, pero que no estoy preparado de hacer porque ni lo he respaldado con una adecuada alimentación, con ejercicio en todos los planos, en el físico, emocional, mental y espiritual. Entonces me hace más mal que bien. Pero eso es asunto de cada quien, por eso no es una cosa general de sí o no, sino en siempre, y más para Acuarios, es preferente de hacer conciencia de las cosas y ir sin prisa y sin pausa. Ir adelante y abrazando cada día y poniendo atención en cada día plenamente como una gran oportunidad, observando todos los detalles. Y si de repente eso toca porque estamos en el ambiente adecuado y pues queremos probar, bueno, probemos. No es ningún pecado. Solamente es el tema de, ¿es realmente para mí? ¿Eres consciente de lo que estás haciendo? ¿De dónde nace tu deseo de probarlo? ¿Mm? Gracias. Andrés Gerardo, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. Buenas noches. Yo Bueno, soy simplemente un aprendiz de chamán. Y bueno, me ha tocado por experiencia profesional ver los efectos de ciertas plantas. Por ejemplo, la marihuana sí es adictiva, genera síndrome de abstinencia y activa la genética de la esquizofrenia. También me ha tocado ver ayahuasca, que es una planta ancestral. Hay una religión espirité en la cual ayahuasca, que es un té que se produce con hojas y un tallo, se da como un sacramento. Como en la religión católica dan una hostia, en esta religión de San Jaime dan
un tazoncito de este té durante el ejercicio religioso. Ahora, es real que desde épocas ancestrales se sabe que estas plantas son maestros, ¿verdad? Y que de alguna manera al consumirlas abren la ventana para tener un mayor conocimiento. Pero lo que yo siempre he comentado, el agua, ¿quién va a decir que el agua es mala? Pues nadie, ¿verdad? Porque el agua es parte de la vida. Si tú tomas agua en exceso, te viene un problema que se llama hiponatremia, que es baja de sodio. La baja de sodio produce edema cerebral y un cuadro gravísimo que debe ser atendido en terapia intensiva, si no la persona se muere. El agua, que es un elemento, ¿verdad? Es necesario para la vida. Tomado en exceso, obviamente te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, lo que sucede con estas plantas ancestrales que han sido usadas desde, desde las épocas más antiguas por los chamanes en sus ceremonias de iniciación y de evolución de la conciencia, se debe de tener conciencia del riesgo que se incurre al consumirlas, cosa que ha estado totalmente distorsionada porque hay gente que fanáticamente defiende esto. Por ejemplo, Castaneda, ¿no? En su primer libro, él hace un planteamiento de plantas del peyote y de diversas plantas. Esto en la juventud norteamericana propició toda una moda de estar consumiendo este tipo de sustancias, ¿sí? Ahora, aquí yo siento que es una situación irresponsable, ¿no? Porque si la misma agua en exceso nos hace un daño, debemos de saberlo, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a creer que se están consumiendo estas sustancias sin que la persona tenga plena conciencia de los riesgos a los que incurre? Le voy a decir por qué. Porque fumando marihuana te viene un cuadro de esquizofrenia, esa ya es una enfermedad crónica que vas a tener de por vida y que vas a tener que estar tomando medicamentos de por vida para llevar una vida normal, igual que la diabetes o la hipertensión. Consumes ayahuasca, te viene un cuadro bipolar, ¿sí? Pues también vas a tener que atenderte de por vida de ese cuadro bipolar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que te vayas para un lado o para otro? Bueno, yo lo he planteado de que de alguna manera, cuando estas sustancias se consumen en un contexto místico, el cerebro produce cierta protección para que no te vayas al lado de la locura, porque lo estás haciendo en un contexto místico, en el cual sustancias como el GABA, que son tranquilizantes y relajantes, están incrementadas. Entonces, esto va a impedir que te vayas hacia el lado de la locura. Ahora, si obviamente lo consumes, como usted acertadamente lo ha señalado, nada más por morbo, por curiosidad o por prisa, pues no tienes ningún factor protector. Y ahí sí la herencia que tengas, o si no herencia, alguna mutación, va a desencadenar que vayas a un cuadro de enfermedad mental, el cual pues, es sumamente grave y que vas a tener que atenderte por toda la vida, ¿no? Entonces yo aquí lo único que haría el señalamiento de que debe haber cierta responsabilidad, ¿no? Al momento de consumirlo y como cualquier medicamento, tú vas a la farmacia, compras cualquier medicamento y viene toda una lista o lo puedes consultar en internet, viene toda una lista de efectos secundarios. Tú ya estás en conocimiento de qué efectos secundarios vas a tener al consumir cualquier medicamento y de esta manera tú decides si lo tomas o no. Yo considero que el consumo responsable debería de empezar por eso, porque de otra manera o se exalta, se dice que es la puerta del cielo, o bien puede ser la puerta del infierno, pero hay aspectos biológicos que ya se conocen, que están investigados y que se sabe que existen,
y que de alguna manera no se le está diciendo a la gente. Entonces creo que esa es una situación irresponsable y que ha llevado a que incluso muchos promotores de este tipo de sustancias pues sean llevados incluso a la cárcel, ¿no? Porque consúmanlo, porque se van a ir al cielo y alguien le da esquizofrenia, pues esa persona se va a ir a la cárcel, ¿no? Porque es una promoción de tipo irresponsable, ¿eh? Le mando un abrazo, un saludo, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, muy interesante, y es un tema que es muy necesario que se trate y que se concientice a la gente. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por esa clara aportación, porque desde luego, cuando hay conocimiento y responsabilidad, entonces es otra historia. Lamentablemente, no hay muchos, por lo menos que yo conozco algunos, que realmente lo llevan así. En la mayoría de los casos, pues es casi una cosa turística y vamos también por una ayahuasca, etcétera. Y en algunos casos, incluso la parte comercial está impulsando eso. Entonces, sí, todo reside en el conocimiento, quién, cuándo, en qué momento, y que la persona sepa realmente eso es para mí en ese momento. Muchas gracias. Ok, aquí hay otra pregunta que yo la contesté, pero me gustaría tener su opinión. Yo pregunto por qué siendo centro y sudamericanos con una cultura milenaria en plantas sagradas que curan y abren ventanas con la guía de maestros y chamanes, solemos explicarnos o filosofar desde culturas de otros continentes. ¿Y cuál es la diferencia? La conciencia es la conciencia humana en todos lados. Y todos vamos hacia lo mismo, nada más por diferentes vías, ¿no? Es como en una montaña que está lleno de selva y por todos lados andan caminando grupos de gentes para llegar a la cumbre de la montaña y con diferentes experiencias. El proceso evolutivo es el mismo para cada ser humano, no importa de qué cultura es, y además tenemos diferentes etapas precisamente en nuestro proceso de evolucionar como seres humanos. Entonces, ahora tenemos precisamente la fortuna de haber entrado en la era de Acuarios, donde una de las palabras claves es la síntesis. Entonces aprendemos todos de todos y además Acuarios, como en una era de aire, representa la mente y representa la comunicación. Y hemos visto lo que ha pasado en los últimos 100 años en torno a la comunicación y todo lo que tiene que ver con el aire y los aviones, etcétera. Y pues hoy en día los celulares y la inteligencia artificial y todo eso, que tiene también todos sus dos lados. Entonces, hoy en día el conocimiento está ahí para todos. Y la cuestión no es meramente repetir lo mismo que hicieran, nada más porque lo hicieron los antiguos, por eso ya es lo adecuado. Los tiempos cambian. Entonces hay que mirar en qué tiempos vivimos y estudiar ese libro de los cielos para entender el tiempo que vivimos y adaptarnos. Pues, por ejemplo, la yoga, pues típicamente algo de la India, pero ahora la yoga está en América y en Europa totalmente, pero tuvo que ser adaptado a las necesidades de ahora. La ciencia está entrando, los neurocientíficos están midiendo los aspectos de las frecuencias cerebrales bajo ciertas circunstancias y nos están aportando algo que en el fondo los sabios de mucho tiempo atrás, de miles de años atrás, ya lo sabían y ya lo decían, pero hoy en día la ciencia la va confirmando. Entonces, si rescatamos ciertas cosas y prácticas de diferentes culturas, pero los necesitamos adaptar a estos tiempos para que sean más prácticos para la gente, según ahora sí la cultura en donde vivimos. Entonces, no nos aferremos porque ha habido en tantos años atrás esto
en su momento, perfecto, pero los tiempos cambian. Seamos muy atentos. Otra pregunta, he oído que algunas personas, sin necesariamente buscar la expansión de conciencia, usan la ayahuasca como una terapia para sobrellevar situaciones difíciles o complicadas y logran salir adelante o ver otra perspectiva gracias a esas sesiones, entre comillas. ¿Está bien hacerlo desde esa intención? Yo no puedo decir que está bien hacerlo o no, sino la aportación anterior creo que fue muy importante. Es quién lo lleva, quién realmente tiene el conocimiento para llevarlo correctamente. También generalmente sí, los que hacen esto hacen una entrevista previa antes realmente de admitirlos a una sesión de ayahuasca. Y entonces sí, no dudo que esto puede ser benéfico a nivel curativo y como le dicen, plantas medicina, ¿no? Nada más, esto es la diferencia. ¿Quién lo usa? ¿Cómo? ¿Con qué nivel de responsabilidad? Y desde ahí, ¿no? Y cada quien también que busque ser suficientemente intuitivo para poder discernir y preguntar, porque el cuerpo sabe. ¿No? Eso es lo que se hablaba de esa protección que se genera cuando está utilizado en el ambiente adecuado. Yo totalmente creo en eso, pero también el cuerpo lo sabe. Pero generalmente no tenemos la sensibilidad. Y claro, justo por eso es tan importante que quien lo lleva sí tenga esa responsabilidad y puede decir, mira, para ti es, para ti no es. Simplemente, o sea, no podemos decir que porque alguien padece de algo que le ha funcionado a otro, entonces eso es viable para todos. Tiene que ser una decisión personal, individual en cada situación. Ok. Vamos a dar paso a Eufemia, si puede activar su micrófono. Buenas noches, gracias por este aprendizaje. Realmente yo buscaba mejorar mi salud porque me diagnosticaron una enfermedad autoinmune y busqué otras alternativas como esto de la ayahuasca para mejorar mi salud. Creo que yo no estuve preparada para esto, más bien yo lo sentí como algo comercial porque ni siquiera preguntaron cuál era mi situación de salud. Bebí este té y me sentí muy mal, sentía que los dolores aumentaron al 100%. Esta molestia me duró meses, el dolor. Pero más mi pregunta en este momento es, yo descubrí que mi hijo consume marihuana y también cocaína, pero tengo mucho dolor, me siento culpable, me siento como que no pude ser una mamá que dé todo. Mi hijo ya es adulto, tiene 26 años y no sé cómo abordar el tema. Temo él se moleste porque yo estaba hurgando en su habitación, entre sus cosas, entonces encontré esto. ¿Cómo yo podría actuar o simplemente evitar confrontar y que él decida y que las consecuencias las asuma él? Gracias por la respuesta, pero me siento muy dolida. Muy bien, Eufemia. Primeramente, el simple hecho que está en esta plática ya es algo muy bueno que está haciendo. Porque no se trata de, obviamente, las mamás, los papás quieren lo mejor para sus hijos y les duele cuando sienten que están haciendo algo que puede hacerles daño y lo quieren evitar. Y a la vez sabemos que esto pocas veces funciona de esta manera. Porque cada quien, cada hijo tiene que pasar por su propia experiencia. Y ahí les cuento una historia de una mujer en Colorado, en Estados Unidos. Su hija pues estaba consumiendo no solamente cocaína, sino también heroína. Y con la heroína entraba en
varias situaciones en una sobredosis que todavía no era, ¿no?, final, pero severa. Y cada vez iba la mamá para recogerla, ir al hospital, etc. Pero la hija seguía y no había forma Y hasta una amiga de ella, de la mamá, le dijo, es que hay otras cosas de fondo detrás, mientras tú estás ahí siempre y ella sabe que estás ahí para recogerla en cada situación, esto no va a cambiar. La siguiente vez no vayas. Y eso es lo que hizo. No fue. No quiero decir que eso es una recomendación que estoy dando. Solamente estoy comentando esa historia porque después de esto la hija ya no siguió. Claro, con heroína es algo muy difícil porque eso sí son niveles de adicción pues terribles a nivel físico, mental, en todos los sentidos. Lo mejor que se puede hacer es escuchar, observar, estar ahí con las manos extendidas, no simplemente negar, criticar, satanizar, sino comprender en qué espacio. Entonces la escucha, haciendo preguntas, es una de las cosas importantes, y realmente escuchar en silencio sin tratar de dar respuestas o consejos solamente cuando el hijo ya dice, ahora sí, mamá, ayúdame con algo, es que quiero saber y cómo lo viviste tú. Por eso es importante moverse en estos círculos y que está aquí en esa conferencia, siga en todo lo que pueda aprender en esa dirección que tenga que ver con la evolución, el despertar de la conciencia, el abrir de los corazones con un conocimiento cada vez más claro y superior, y desde ahí aceptar también cada cosa que suceda aunque le duela, sino estar simplemente ahí, porque no podemos forzar las cosas de esta manera, sino con el propio ejemplo, ¿no? Porque tiene una situación con la cual buscó ayuda, no cayó en las manos adecuadas con esto, pero justo en estos círculos se va a estar enterando de muchas más opciones extraordinarias para mejorar su energía, su salud, todo esto, y utilizarlo en sí mismo, y desde ahí va a ser una mamá que muestra que está tomando un sendero, y si esto le sirve al hijo, maravilloso, pero no lo podemos forzar. Muchas gracias. Esmeralda Navar, si puedes abrir tu micrófono. Sí, muchas gracias. Pues mi pregunta creo que ya se ha ido respondiendo durante la plática, pero aún así quisiera un poco de reafirmación. He probado varias medicinas durante estos años de búsqueda, a excepción de la marihuana, que sí fue con uso recreativo. Las demás pues sí se han realizado mediante una búsqueda interior, ayahuasca, hongos, peyote. Sin embargo, he encontrado, como usted lo comenta, otras formas de alcanzar esa plenitud, de alcanzar esa estabilidad, incluso esa claridad de mente. Sin embargo, estoy en la disyuntiva de hacerlo una vez más, porque también quiero iniciar, bueno, ahorita estoy en el curso de Preyamines y ya quiero dar el siguiente paso. Ya he empezado con pues algunas de lo que se llama, ¿verdad? Entonces digo, ay, caray, ¿está bien que lo haga por última vez o ya lo dejo así? Al fin y al cabo ya lo conozco. No sé, dígame, ¿qué me recomienda? Bueno,
a final de cuentas, sí tiene que ser algo de muy adentro, ¿no? Porque lo que puedo decir y afirmar es que todo proceso verdadero de evolución en la dirección de hacer circular la luz y abrir la conciencia lleva a cada vez más confianza en lo desconocido. Y si ya la vida lo llevó a estas puertas, aunque bueno, pues no es ningún pecado, pero yo apostaría, eso es nada más una opinión muy personal, yo apostaría en esa confianza que si la vida ya me llevó a esto y aquí hay algo y hay gente que han mostrado a través de tal vez muchos años de llegar a un nivel de la conciencia que vale la pena a donde aspirar, entonces apostaría en esto. Ahora, si dentro de esto aparece una relación con un maestro en su momento, porque ya ven que es dicho que cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Ahora estamos como bien, pues buscando a ver qué funciona, qué sirve, y la vida misma nos habla, pero realmente en ese momento, si ya lo hemos vivido, si ya lo hemos experimentado y nos ha servido de alguna manera, todas las cosas tienen su propia función en positivo y en negativo. Entonces ya ha servido y ahora estamos ante una nueva posibilidad y no es tanto que porque no se debe, porque ya me comprometo, nosotros también estamos abriendo un sendero de iniciación, Iztac. Iztac es la montaña Iztaccíhuatl, porque estamos justo en los bosques del Iztaccíhuatl, pero Iztaccíhuatl significa, Cíhuatl es la mujer, Iztac significa en náhuatl blanco. Y blanco es el color de la síntesis y es el color de la luz, es el color de la conciencia. Entonces, trabajamos con la energía de la montaña, con nuestras prácticas y con muchas otras cosas y con paciencia. Y en este caso, bueno, pues yo diría, no sería ningún pecado ni una exclusión, sino ya para qué. Ya lo hemos experimentado, ya para qué. Enfoquemos con toda nuestra energía en ese potencial que está en nosotros mismos y además de trabajar todos los días con el sadhana, o sea, esa práctica espiritual diaria que puede consistir en diferentes cosas para quien. Puede ser meditación, puede ser canto, puede ser yoga, puede ser qigong, puede ser la escucha de música consciente como meditación, puede ser ceremonial o todo junto. Pero con esto vamos haciendo un trabajo de gota a gota todos los días para hacernos un poquito más consciente y agradecemos todos los días ese pequeño avance que a través de las experiencias positivas y negativas estamos obteniendo y con mucha humildad en vez de querer ya sabiendo acelerar las cosas. Ya no aceleremos nada, solamente vivamos cada día con toda la conciencia, con toda la presencia en lo posible y revisémonos a nosotros mismos cómo vamos con esto. Y vamos a tener estos altos y bajos, por supuesto, pero es parte del tema y es muy auténtico y muy real. Angie, si quieres abrir tu micrófono. Claro. Sí, buenas noches. Muchas gracias por permitirme comunicarme con ustedes. Maestro, buenas noches. Bueno, yo con respecto a las plantas, que en este caso son las plantas sagradas, yo soy bióloga, entonces, tomé varios cursos sobre herbolaria, porque siempre me ha gustado mucho. Pero una ocasión, un curso que tomé con el maestro Eric Estrada, que pues lo han de conocer ustedes, él nos llevó a un monte
ahí en Texcoco, que se llama el Jardín de las Flores, así el monte, y ahí hay muchas plantas, muchas plantas. Y después nos llevó a Chapingo y nos mostró el peyote. Entonces dijo, ven esta planta del peyote, dice, pues esta planta es para los nativos de esa región, es como si estuvieran enfrente al Papa, dice, porque para ellos es una planta sagrada. Y entonces, sí, pero hay que tenerla siempre con cuidado. Entonces, yo esas plantas sí considero yo que esas y todas, todo lo de herbolaria, tiene uno que saberlo, dar la dosis correcta, porque uno se confía y como dice, ay, no es una plantita, si es una hojita la que tiene que echar y le echa como 10, ¿no? Entonces ya la dosis ya es diferente. Y entonces lejos de hacer un bien, pues se intoxica a la persona, ¿no? Y me pasó a mí una ocasión, yo compré con una doctora, su asistente me dice, mire Angelita, dice, esta planta es buenísima para los dolores. Y entonces yo con toda confianza la compré y nunca vi los ingredientes. Y entonces una ocasión me dolía mi espalda y le digo a mi hija, a ver, ponme esta pomadita que dice Diana que es bien buena para los dolores. Y bien confiada que me la pone mi hija, bien suavecita y todo. Pues que no tardó que al poquito rato, al otro día yo con una presión de 200, se me subió la presión muchísimo. Entonces, así como esa planta, ¿por qué? Porque tenía peyote, efectivamente. Y entonces, hay personas que somos muy sensibles y hay otras que no. Entonces, a todos no nos aplica lo mismo, ni la cantidad, ni la planta en sí. Entonces, por mi experiencia y como bióloga, sí hay que tener mucho cuidado con el manejo de la herbolaria, mucho cuidado. Y no nada más así diagnosticarla por diagnosticarla, porque a mí me cayó muy bien, o porque a ti también, o porque esto, por lo otro. Entonces, esa es mi experiencia y sí quise compartirla con ustedes. Muchas gracias. Sí, perfecto, claro. Esto es, ¿no? Cada quien va descubriendo qué cosa, en qué momento y la manera más adecuada. Y sí, las plantas son una maravilla, pero tenemos muchas veces esa tendencia de, si algo es bueno, más ha de ser mejor. Y ahí viene el gran error. Yo tuve gente incluso, ¿no? Que dicen, ah, no, la miel es muy buena y se consumían un frasco de miel todos los días. Igual como lo que se dijo del agua, ¿no? O sea, cualquier cosa en exceso. Ahí hay un pequeño librito que se llama El Evangelio de la Paz. Estos son escritos, pergaminos que fueron encontrados en el Mar Muerto y son enseñanzas de Jesús. Entonces ahí en este librito prácticamente enseña una semana de detoxificación hasta con colónicos, nada más no se llamaban así, ¿no? Y que el ángel del agua, el ángel del aire, el ángel del sol, y promovía el crudivorismo y además promovía también en lo que hoy llamamos, ¿no?, el ayuno intermitente, ¿no? Nada más comas a mediodía y en la noche, ya, cosas como estas. Entonces, y hablaba del pecado, pero el pecado que es los excesos, los errores de salirse del equilibrio, del centro de las cosas, porque perdemos el sentido común, porque hacemos caso nada más por lo que dicen los otros, porque tenemos un dolor, una necesidad, y entonces desde ahí creemos todo lo que digan los demás. No, hay que volver a desarrollar ese sentido común que solamente lo podemos hacer entrando en silencio y realmente observando, escuchando, y entonces la vida nos va diciendo en muchos momentos, ¿no?, qué realmente nos sirve, y no estamos simplemente
corriendo detrás por desesperación. Más confianza se va desarrollando. Por eso sí, nuevamente, manténganse conectados con estos círculos. Por cierto, aquí les invito, no tengo ahora a la mano datos, pero lo voy a buscar. Yo estoy empezando todos los domingos, generalmente, a las 11 después del ceremonial cósmicos, de dar esto, un satsang, un maestro responde, donde hay preguntas y respuestas y donde descubrimos conjuntamente cosas. Esas son las cosas que nos van sirviendo para hacernos más atentos a todas las señales y lenguajes que la vida tiene para nosotros. Ok. Una última pregunta. ¿Qué opinas sobre las microdosis de plantas sagradas como tratamiento? Bien, cuando es un tratamiento igual, ¿no? Pues depende de quién lo administra, qué capacidad de responsabilidad tiene, qué conocimiento tiene. Entonces, puede ser algo interesante y sí, yo he visto cosas positivas en esa dirección cuando ha sido adecuadamente utilizado. Entonces, pero no se puede generalizar. Siempre hay que estar muy atento en lo que uno mismo hace. Les voy a poner aquí en el chat, a ver si lo logro. En el chat, no, yo no, sí. Ahí está. Les voy a poner una liga que se llama del arte de vivir, en donde el domingo los que quieren pueden entrar en esa charla. Ahí está. Eh, del satsang. Ahí está. Muy bien. Mi querido Pues maestro, es una alegría que esté aquí con nosotros, me da mucho gusto, Anantli, de verdad te agradezco mucho por coordinar el día de hoy. Son las 9:04, maestro, y hay una manita más levantada. No sé si usted tuviera tiempo, si nos pudiera ofrecer, si hola RS tiene alguna pregunta breve, le podemos dar la palabra antes de cerrar. Adelante, no tengo prisa. De todos modos, me tuve que mover desde mi casa que está en la loma, en el medio del bosque, en una casa de árbol, de 7 árboles, de 7 encinos, porque ahí se nos falló el generador y no tuve luz y entonces ya no pude tener internet. Entonces me tuve que mover para otro lado dentro del ashram, donde estoy ahora. Muchas gracias por su esfuerzo, maestro. Pues seguramente que para muchos de nosotros está valiendo ese esfuerzo que está haciendo. Gracias. Si Anantli me permite darle la palabra a sí, Hola adelante. RSC. Y buenas noches, gracias a todos. Nuevamente, maestro, escucharlo y aquí estamos como ayer. Y pues siempre aprendiendo. Saludos a Toshan también, que por ahí tenemos también contacto. Solamente es un tema que tiene muchas aristas y tiene pues muchos enfoques y se puede ver desde muchos lados, ¿no? Y específicamente con el tema de las adicciones, justo lo comentaba hoy con mi hermana, que también aquí está en la charla. Pues es una situación, y lo decía también el compañero, con responsabilidad, que esto se ejerza con responsabilidad, pero en el tema de lo que son las adicciones, los intereses que hay detrás, y justo hace unos días nos lo decía también un maestro, que es una situación sencilla, que simplemente pues lo legalizas y se les acaba el negocio, se les termina. Como fue también en su momento el tabaco, el alcohol, que eran adicciones que no estaban permitidas y que pues la ley los perseguía, pero finalmente después pues se legalizó y ahora pues sí sabemos que se siguen haciendo pues drogas más fuertes, más potentes, que ya son muy destructivas y que ya no, ya pues dejan un daño
muy considerable. Entonces, nada más su opinión, maestro, con respecto a esto, porque sí, hoy día sabemos, y justo se lo preguntaban también al maestro Marcelli, que qué pensaba del mal, y él dice, pues pienso bien. Sabemos que es una situación que ahí está, pero sí, el tema de las adicciones ahorita lo vemos en todos lados. Es una situación, sí, complicada, pero ¿qué pasaría si esto, o cómo se debería de manejar? Muchas gracias. Sí, bueno, lo vimos últimamente con la legalización del cannabis, que tomó unos años, pero más que nada en este caso porque se descubrieron los maravillosos efectos, aunque sin el THC necesariamente, que tiene también lo suyo, pero por ejemplo los endocannabinoides que el propio cuerpo produce, pero ya no los produce tan bien con la edad y con los hábitos, etcétera, pero son reguladores de todos los sistemas en nuestro cuerpo. Entonces, los cannabinoides externos, fitocannabinoides administrados, han ayudado muchísimo a que funcionara mejor ese sistema. Ahí fue muy útil esa legalización. Pero yo no estoy ni a favor ni en contra en cuanto a legalizaciones. El manejarlo es para mí muy relativo. Y para mí es concentrar todo nuestro esfuerzo a la medida que lo vamos comprendiendo en despertar la conciencia. Porque cuando más seres humanos entran en cuestionarse acerca del sentido de vida, hacen la pregunta correcta y llegamos a un nivel de una masa crítica, entonces esto va a tener un efecto de avalancha en la conciencia de la sociedad, que todo parece muy utópico lo que estamos diciendo. Yo estoy muy consciente de eso, porque somos unos optimistas, ¿no? En ese sentido, pero prefiero ser de estos locos optimistas porque para mí tiene sentido y yo apuesto todo en esa dirección para contribuir de alguna manera a que la gente se haga consciente de la vida, del propósito de vida y cómo funciona la vida y las leyes cósmicos, y desde ahí aplica cosas de los que comprenden en su vida cotidiana, y esto va a hacer toda la diferencia, y entonces no hay necesidad. Pero lo demás, mira, quien tiene que usar las drogas y tiene que dañarse es lo que corresponde. Recuerdan esa frase, que es muy difícil de asimilar, pero es una verdad cósmica. Todo es necesario, perfecto y vinculado. Entonces, a través de despertar la conciencia, que también es el rumbo que toma todo el proceso evolutivo, es ahí donde vamos saliendo cada vez más de estos sufrimientos, más que tratar de controlarlo. Pero también los que les corresponde tienen que echarle cabeza en cómo manejarlo, y a veces las decisiones de reprimir pueden ser peores, pero no siempre. Cada caso, cada situación es diferente. No podemos generalizar, sino hacer conciencia para darnos cuenta qué es lo que corresponde. Por eso la invitación a vivir el presente, estar siempre atento a lo que la vida está diciendo y entrar en silencio para ser inspirado por inteligencia infinita. Es ahí donde vamos a estar sabiendo cada vez mejor cómo manejarnos y cómo apoyar a otros, incluso con el consejo. Y entonces entra eso de los chinos, la sal y el buen consejo solamente hay que darlo cuando te lo piden. Muchas gracias. Le piden que repita qué días está activa la liga de Zoom que nos compartió. Esa liga está los domingos, por lo pronto, a las 11. Después del ceremonial. No estoy incluyendo el ceremonial porque todavía no
No estoy por ahí, ya personas individuales, en un momento les compartimos algo más ahí, pero de 11 a 12, 12 y media más o menos es esta sesión del satsang que llamamos un maestro responde y de ahí pues veremos qué otras cosas. Incluso aquí en el ashram, los que viven cerca, es abierto para venir físicamente al ashram y estar en la ceremonia incluso y en el satsang, pero para eso hay que avisar previamente. Y ahí está la página de internet donde pueden apuntarse, dejar sus datos para que alguien los incluya en nuestro círculo de WhatsApp de la comunidad ISTAC para que le lleguen los avisos de las fechas de estas actividades. Pues muchas gracias. Yo creo que eso es todo. Ay, Toshan, creo que estás con... ¿Alguien tiene el micro abierto? Sí, estoy Pero, silenciándolos. Gracias, Anantli. gracias. Pues estamos muy agradecidos por esta charla. Recuerden que siguen más temas. Vamos a hablar a profundidad del CBD, de la ayahuasca, de varias sustancias enteogénicas. Pues para conocer a profundidad cuáles son los posibles alcances de estas sustancias, es imposible contestar todas sus respuestas y todas las finísimas ideas que se les ocurren en una sola sesión. Así que pues los espero por aquí, que nos sigan honrando con su presencia, que compartan estas invitaciones porque son temas que yo creo que hoy más que nunca tienen pertinencia. ¿Algo más que quieras decir, Toshan, para despedir? Sí, agradecer mucho la presencia del maestro y bueno, a mí se me ocurrieron muchas cosas mientras estábamos platicando esta iniciativa que el maestro nos apadrina hoy de hablar de algo tan polémico. Maestro, le platico que veníamos hablando de sexualidad, de la homosexualidad, de lo transgénero, no hombre, abriendo temas que de repente son polémicos porque llevan al extremo o al rechazo total o al fanatismo. Y justamente creo que en estos temas, en donde se revela tal vez una oscuridad muy grande de una necesidad de saber, de conocer, de integrar, ¿sí? Podemos, bueno, conocernos mejor a nosotros mismos, sin tener a veces que vivir la experiencia. Así que, bueno, yo les quiero compartir que vamos a estar hablando de todos estos temas más adelante, porque pues cada planta sagrada tiene una historia, es un tema muy diferente a otra, es algo maravilloso y hay una gran diferencia que no me gustaría que se confundiera y que tendemos a unirlo todo, ¿no? Todo en drogas, todos son drogas, ¿no? Y se pone interesante porque existe la palabra droga, enteógeno, planta sagrada, sustancia psicotrópica, sustancia para anestesiar la conciencia. Muchas de estas ustedes saben que incluso se sacan sustancias de un sapo. No es una planta sagrada, pero de un sapito que lo lamen o la sustancia y de ahí viene que le das un beso al príncipe perdón, le das un beso al sapo y se transforma en príncipe. Es algo muy hermoso que vamos a estar con mucho respeto, con lo más informativo que se pueda compartirles, pues para seguir generando conciencia. Así que les agradezco mucho por compartir, por venir hoy. Maestro, ¿algo que le gustaría agregar? ¿Con algo le gustaría cerrar nuestra charla? Y a ver si lo puedo rápido. Es una historia de Ramdas, de Timothy Leary, de un compañero, que estaban 5 psicólogos en la Harvard autorizados para investigar a todas las plantas y el LSD sobre todo. Y en uno de estos, y uno se quedaba sin y los demás lo tomaban y lo observaban, etcétera. Entonces, él pues tenía una visión de que tenía que ir a la India para conocer a un gurú. Y entonces le siguió, lo hizo, fue viajando y preguntando y en un pueblo le dijeron, ay, sí, ahí este viejito que está ahí en el catre con unas mantas, ese es un gurú. Entonces se acercó y aquel enseguida le dijo, oye, dame de tus cosas que te dan shiris, ¿no? Refiriéndose a los LSD.
Entonces, dice, güey, ¿este cómo lo sabe? Bueno, pues saca ahí su bolsita donde tenía lo que se llamaban window paint. Window paint es un cuadrito de 1 milímetro cuadrado, pero window paint porque es la pintura de ventana, o sea, así de delgado. Y una cosita de estas, pues te puede mandar a viajar durante 36 horas, bastante intenso. Entonces el viejito puso la mano y él le puso uno de estos. Y aquel dice, no, yo quiero más. Dice, no, no, pero no, yo quiero más. Entonces le dio más y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces lo toma, se lo pone en la boca y el otro dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Se va a desmayar? ¿Va a salir volando? ¿Qué va a pasar? Y no pasó nada. Entonces el viejito dijo, es que, ¿crees que yo no me los tomé? Dame otra vez. Y tomó uno por uno y lo mostró como lo puso en la boca. Y nada pasó. Y en fin, la historia de esto es, de ahí, él se convirtió en Ramdas y dijo, no, ya no es necesario. Yo vi que la conciencia puede alcanzar lo que sea en forma natural, básicamente. Con eso termino. Muchas gracias, maestro. Había yo escuchado esa misma historia, ya la había escuchado, así que confirmo que ahí ha ido caminando. Muchísimas gracias a todos, a todas. El lunes, en 15 días, vamos a profundizar un poco acerca de María Sabina y la psilocibina, pero también la sintética, lo que se ha creado a través de bueno, te podría llamar incluso ignorancia, ¿verdad? De lo que es la psilocibina, su influencia, y para eso va a estar nuestra querida Nantli compartiéndonos el tema desde la información y su experiencia. Así que me despido de todos ustedes, que tengan una hermosa noche. Gracias, maestro, una vez más por su esfuerzo de estar con nosotros. Espero que nos acepte una próxima invitación. Y a Nantli, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Gracias también por tu esfuerzo de estar aquí, de acompañarnos, y a todos y a todas, que tengan una hermosa noche, que descansen. Descansen, hasta luego.